Bueno, pues dentro de mi experiencia me ha tocado el hecho de que los estudiantes y las estudiantes, cuando tienen alguna problemática de salud, pues eso les impide la entrega de tareas, el estar al pendiente de las actividades, de las participaciones en el foro, teniendo pues obviamente como prioridad su estado de salud. En esto es como les empieza a afectar. Cuando quieren retomar, me ha pasado que como les queda esta carga de trabajo muy fuerte de todo lo que se atrasaron, en muchas ocasiones dan de baja los módulos y entonces eso a final de cuentas pues termina atrasándoles también en la manera en la que van avanzando semestre con semestre. Bueno, también desde mi experiencia podría aportar, justo como lo dices tú, Pati, esta parte de ir dejando los módulos y que hay dos especies, digamos, que de consecuencias que puede haber. Una es esta parte de que puedan dar de baja el módulo, pero la otra es que no lo den de baja y que haya una desmotivación constante por parte de ellos y que además eso se arraiga a veces con una creencia de que si no pudiste con lo primero, no vas a poder con lo que continúa. Entonces hay un sentido como de fracaso muchas veces en ellos y que al final, cuando ya se acerca el cierre de semestre o que si tú te pones en contacto directo con ellos, entonces hay una sobrecarga. ¿Por qué? Porque entonces esta sobrecarga quieren entregar absolutamente todo lo que no han entregado. Y ahí me iría a otra parte de cómo repercute y podría ser justamente a la parte tanto de una sobrecarga y por lo tanto un estrés, una angustia y una ansiedad que también tratemos como parte evidentemente de la salud, pero también en el sentido de que se van rezagando un poco, de que se sienten un tanto aislados y que en ese aislamiento no encuentran una red de apoyo tanto con compañeros como a veces con los profesores. En cambio, cuando el alumno se pone en contacto con el profesor de manera directa, pues muchas veces podemos gestionar, ¿no? La manera de llevar su caso de manera particular. Pero ¿cómo afecta? Creo que es en eso, en la parte de o lo dejas o después haces una sobrecarga, pero directamente mucho incluso hacia cómo se ven a ellos mismos. Como no voy a poder, si no pude con esto, no voy a poder con lo que sigue y en aislarse. Parece que eso sería. Me parece muy importante esto que comentas, Angélica, y me ha pasado yo que doy más módulos de primer semestre, justo en esta primera entrada, ¿no? De la materia, de la carrera en sí en general, y si desde el inicio entran con esta idea de que no pude, pues igual y puede ser algo que sigan arrastrando a lo largo de toda la carrera, ¿no? En algunas ocasiones me ha tocado que estudiantes dicen eso justamente, que no pensé que fuera tanta la carga, no pensé que me iba a sentir así, no pensé que iba a ser eh, de esta forma mi desempeño. Y sí, se vive una sensación de fracaso impresionante, ¿no? Además de haber ingresado a una institución, a UNAM, ¿no? Y entonces que no se pueda o que, entre comillas, que crean que no puedan lograrlo. Muy importante esto. Sí, y también ahondaría justo en la parte de la salud, que tengamos revisión en la salud desde la parte, sí, del orgánico y lo biológico, pero también, por supuesto, y nos toca desde lo psicológico, ¿no? Claro. Es decir, me han tocado, por ejemplo, en mi experiencia, recuerdo en particular una alumna con un estrés impresionante, justo por esto que dices, Pati, de entrar y de decir, no pensé que fuera tan demandante, y comenzó con una dermatitis muy fuerte con dolores de cabeza, etcétera, y entonces, y se angustiaba, tanto por la parte de su salud, como se angustiaba por sentir que se iba retrasando en entregas. Entonces, una cosa iba retroalimentando a la otra, ¿no? O sea, se estresaba más y su piel lo resentía mucho más. Y luego tenía rinitis, y luego tenía el dolor de estómago, y luego el dolor de cabeza. Entonces era así, ¿no? De una manera muy constante. Por lo tanto, una cosa conllevaba de la mano a la otra. Entonces, creo que también es importante eso, que nosotros como profesores y también incluso yo diría el alumno que busque su red de apoyo en los otros alumnos, ¿no? Creo que es algo bastante recomendable porque así hacen una función de espejo y pueden valerse de la experiencia de los otros compañeros, al mismo tiempo que se pongan claro en contacto con nosotros, ¿no? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, a ti, algo similar con un alumno que lo veas muy desbordado. Constantemente, y creo que es algo que se retroalimenta, a final de cuentas la salud mental y la salud biológica o fisiológica pues van de la mano. Entonces sí creo que a partir de esta retroalimentación es como se generan
ya sean círculos viciosos o círculos virtuosos para ayudar y apoyarse tanto entre ellos como con sus tutores, el poder acercarse. Bueno, tiene sus particularidades y sus beneficios, y creo que estas son a grandes rasgos en lo general, y lo podemos poner en lo particular también si hablamos de cuestiones de salud. ¿Cuál? Pues la principal, la parte de que no sea sincrónico, porque eso le permite justamente al estudiante poder organizarse en otros tiempos y en los espacios que tenga, cualesquiera que estos sean, justamente para poder ajustarse, ¿no? Para poder llevar las materias, para poder llevar la carrera. Entonces, primero creo que sería en esa parte de los tiempos y de la organización. La otra, creo que algo que favorece es que pueden tener contacto directo con la coordinación, contacto directo con asuntos estudiantiles, contacto directo con los propios profesores, porque esa manera me parece que puede permitir un poco más de personalización. Es decir, lo haces de manera absolutamente directa y esperas una respuesta que sea absolutamente directa para tu caso en particular. Entonces, de esa manera se hace una personalización de los espacios, de la experiencia y de todo. Y pues, por supuesto, en esta parte de la organización, ¿no? Me ha tocado, y pienso, Pati, que tal vez también te ha tocado, que a veces los alumnos, cuando nos contactan para decirnos que tienen alguna problemática de salud, ahí se alcanza a leer a veces, me parece, cierto tipo de angustia en el sentido de le mando todos mis comprobantes, ¿no? Y te quieren mandar la foto de las firmas del médico, casi que de ellos en consulta, ¿no? Y a veces uno dice, no es tan necesario, ¿no? Y uno tiene cierta flexibilidad con ellos, ¿no? Parece, pues no es tan necesario. O, por ejemplo, ahora que hemos estado en pandemia, pues no todo el mundo iba a tener comprobante de que tiene COVID, ¿no? O a lo mejor yo no tengo COVID, pero tiene COVID mi esposo o mi mamá o mi hijo, etcétera. Entonces, esta parte del comprobar tal cual no es tan necesario. Y creo que eso puede ser también una de las ventajas cuando uno tiene este tipo de sistema, y por eso hablaba yo de la personalización. ¿Tú cómo lo ves, Pati? Coincido mucho contigo, Angélica, y creo que también ahí entra un poquito de lo que platicábamos con respecto a la población que está dentro de nuestros estudiantes de SUAYED. Son una población que son padres de familia, ¿no? Que tienen otras responsabilidades, que tienen trabajo, independientemente de todo eso, bueno, además de todo eso, están cursando una carrera, ¿no? Entonces, sí, claro, el hecho de que como tal ellos o ellas no tengan esta complicación de salud, el hecho de que sus hijos o hijas lo tengan, o que su pareja lo tenga, o que sus padres lo tengan y ellos y ellas siendo cuidadores, impacta, por supuesto, ¿no? Y entonces la flexibilidad que les da el estilo de trabajo de Soyed, pues tiene que ver con el poder ponerte al corriente en la medida de tus posibilidades y que no vayas dejando que esto se vaya acumulando. Este contacto directo que mencionas me parece así fundamental, y a veces creo que es algo que los estudiantes como que no logran atrapar y les cuesta trabajo acercarse, ¿no? Y comentábamos que nos ha pasado que a final del semestre es que te contactan apenas para decirte que las primeras actividades no las pudieron realizar porque tuvieron una complicación de salud o su familia tuvo una complicación de salud, o las de la mitad del semestre, y eso a veces hace que se compliquen, ¿no? Y entonces yo creo que también nuestros estudiantes podrían beneficiarse mucho de saber que pueden tener el contacto directo con quien sea y que se les va a dar atención particular a su caso y que se les va a dar un acompañamiento, ¿no? Y que entonces no están solos y solas intentando resolver todo, ¿no? Creo que es muy importante. Claro, sí, en efecto. Y la otra con la que cerraría, pues es justamente la parte en la que no tienes que estar en presencial, ¿no? Y pues eso, pues es también una ventaja. No tienes que estar presente en algún lado para poder seguir llevando tu carrera. Bueno, sobre este caso, me parece muy importante y voy a retomar un poquito de lo que comentábamos en la pregunta anterior, el hecho de que
Muchas veces nuestros estudiantes no se sienten o con la confianza o con el conocimiento de hacia quién se pueden dirigir o con quién pueden trabajar diferentes cuestiones con respecto a la problemática que están teniendo, ¿no? Y en este caso, hablando de cuestiones de salud, ¿cuál es el procedimiento que tendrían que seguir? Me queda claro que se les da el conocimiento a nuestros estudiantes, pero muchas veces no lo ponen en práctica. Y creo que el poder orientarles y el poder guiarles y también el mostrarles esa cercanía, ese respeto, esa empatía hacia cualquier situación o problemática que estén presentando, me parece que eso les llena también de la confianza de todavía acercarse mucho más, ¿no? O sea, aunque tengan este canal directo de comunicación con coordinación, a veces no lo toman, justo por esta falta de confianza o estrés en el que están y no saben hacia dónde dirigirse. Creo que a partir de ahí es que muchas veces se quedan rezagados o rezagadas en diferentes aspectos y eso pues les termina afectando mucho más y termina teniendo consecuencias pues desafortunadamente o con la baja de módulos o con la reprobación o los sentimientos de fracaso como mencionabas, Angélica. No sé tú qué Sí, piensas. sí, considero que justo en esta parte de encaminarlos, justo está, por supuesto, hacer esta promoción, digamos, ¿no? De acerca de cuáles son los servicios con los que se pueden contar, cuáles son los contactos. Y también pensaría yo, incluso tal vez en ir pensando en alguna especie de protocolo pequeño, no necesita ser tan elaborado para nuestros alumnos, de cuáles son los pasos a seguir cuando tú tienes alguna problemática, porque básicamente, en general, el mensaje es ponte en contacto con el profesor, ¿no? Pero también pareciera un poco estar a consideración del profesor si lo considera o no lo considera, ¿no? O cuál es la prórroga que da o cuál no. Entonces, tal vez incluso también ir pensando en una especie de protocolo, por ejemplo, y como lo mencionábamos hace rato, pensar en la salud en todos los sentidos, ¿no? O sea, estamos a veces tan acostumbrados, incluso nosotros mismos como profesores, al estrés, por ejemplo, que lo volvemos parte de lo cotidiano, ¿no? Y entonces es como, casi que hay que aguantarse todo el tiempo, pero por supuesto hay niveles de estrés y angustia y que se juntan también con algunas problemáticas, vaya del cuerpo ya tal cual, ¿no? Entonces tal vez ir encaminando un poco hacia un protocolo y también pensaría yo, fíjate, cuando yo leía esta pregunta, comenzar a ser tal vez un poco promotores también de la salud, ¿no? Es decir, no solo actuar cuando ya está la problemática, sino desde antes, advertirles a los alumnos cuestiones que pueden pasar y cómo es que se puede abordar y hacer, incluso pensaba yo en promoción de servicios que tiene la misma universidad. Y ya no solo en lo administrativo, ¿no? Sino, por ejemplo, el mismo CAPED, el CAOPE, o sea, de orientación y apoyo tanto en lo psicológico como incluso también en lo educativo. Porque cuando entran, tú lo decías hace rato, Pati, ¿no? Del primer semestre, pues te rebasa. Y creo que a todos nos ha pasado. Yo también, ¿no? Lo comparto cuando yo entré a la universidad. Me rebasó por mucho la demanda que yo tenía en la preparatoria que la que tenía acá. Claro. Entonces pienso que eso podría ser, Pati. Sí, creo que me gustaría agregar el hecho de que a veces nuestros estudiantes no tienen idea, ¿no? De todos los servicios con los que pueden contar y el que se los podamos mostrar y que se les demuestre además que están acompañados y acompañadas tanto física como emocionalmente, porque a veces el hecho del mismo modelo que sea a distancia, um, hace que sea un poco solitario este camino, ¿no? Entonces que también puedan tener a la mano y al alcance todos los servicios de UNAM. Me parece muy importante. Hay diferentes caminos que pudiéramos seguir, que necesitamos continuar trabajando y desarrollando para que nuestros estudiantes puedan tener el mejor desempeño, conscientes, ¿no? De esta responsabilidad social que además tiene y caracteriza a UNAM. Es importante que veamos a nuestros estudiantes mucho más allá de solamente una calificación y creo que con estas pláticas y con estos aperturas y diálogos es que se pueden generar diferentes ideas para seguir apoyando a nuestros estudiantes y que no solamente sea en el desarrollo y desempeño académico. Eso me gustaría concluir.
No sé tú qué piensas, Ok. Angélica. Sí, fíjate que voy a retomar tus propias palabras, justo en esta parte que decías acerca de verlos y de lo social y de más allá de una calificación. Me voy a agarrar incluso desde el mismo lema de la universidad, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, justamente aludiendo a esta parte de verlos y de vernos de una manera un poquito más global y dar cuenta de cómo eso repercute también en lo educativo, ¿no? Y más allá yo me iría de lo educativo, ¿no? Como personas como tal, en lo social, etcétera, y entonces que podamos dar cuenta justamente del trabajo que nos toca e invitarlos a esta parte. Voy a cerrar con esto de no estar aislado, ¿no? Sino que esto, a pesar de que tú estés en tu compu, por allá en tu casa y yo en mi compu por acá por mi casa, pues realmente crear comunidad. Me parecería que esa podría ser una de las cosas que podemos hacer comunidad y dar cuenta de la importancia de la salud, y la salud así entendida en varios sentidos, no solo lo orgánico, sino también esta parte de lo psicológico, lo social, etcétera. Y que nuestros alumnos no se sientan en solitario y que sepan que pueden acercarse y que no por una vez que te pasó, o dos o tres si quieres, es una especie de sentencia o de fracaso sobre tu carrera, ¿no? Sino que continúa y que pues acá estamos, que la escuela aquí seguirá.